vamos a tener dos actividades. La primera parte va a ser la exposición. Una exposición esperemos que corta. Y luego vamos a hacer una actividad con la información que les acabo de pedir que descarguen. Ok. De modo que entonces vamos a dar inicio. Bien, pues vamos a continuar con me parece que nos quedamos por aquí. Consideraciones en una investigación empresarial. Esto es independientemente de que se trate de una investigación judicial, digamos, una investigación que va a llegar a un juzgado o que se trate de una investigación que tenga que ver con la violación de alguna política interna, ¿no? De acuerdo, entonces, de hecho, más adelante vamos a volver a precisar algunos detalles, pero lo cierto es que en cualquier empresa es importante tener en cuenta que si esta, sobre todo si la empresa o la organización cuenta con una política de seguridad de la información, entonces es muy probable que obviamente dentro de esa política señale como base, obviamente, el tipo de información que maneja. Entonces, eso es bastante relevante porque lo que se maneje dentro de la empresa, mucha de esta información puede ser confidencial, que quiere decir que no tiene que conocerla cualquier persona, sino solamente las personas que se hayan definido como autorizadas para tener acceso a cierto tipo de información. Sí, sobre todo la información que es propia de la empresa, que no es pública, que no debe de llegar a cualquier persona, no debe conocerse por cualquier persona. Hablemos de información financiera, por ejemplo, información de proyectos, eh, información que tenga que ver con generación de recursos o la obtención de recursos, es muy delicada y por lo tanto la empresa debe tener cuidado en definir ciertas reglas enfocadas a la protección. Y si hablamos de que sucedió algún delito o algún acceso no autorizado y se recurrió a una instancia externa, hablemos de una organización precisamente de investigación forense, pues una de las primeras cosas que debe de dar a conocer la empresa es que tiene una política de seguridad, o igualmente la organización puede preguntar por eso. La organización forense puede preguntar si existe de entrada una política de seguridad. ¿Por qué? Porque eso se toma bastante en cuenta para cualquier proceso, independientemente que tenga que llegar a un juicio o que se tenga que
delimitar internamente. ¿De acuerdo? Otra cosa, dice, que se toma en cuenta es si la empresa se ejecuta más, corre uno o más sistemas de información, pues es esencial saber si estos sistemas se pueden detener o no pueden detenerse por el tipo de información que manejan, a fin de que el investigador sepa las medidas que va a tomar para la recuperación de evidencias. ¿Qué otro aspecto? Pues cuidar que la información no se corrompa, ¿no? Eso es algo que se mantiene, que de entrada el investigador lo sabe, pero que la empresa, pues, de todas maneras va a solicitar que no se altere ninguna información, ningún tipo de información al alcance de la investigación. Entonces, con esos puntos señalados, digamos, como principales, pues el investigador va a tomar nota para considerarlos durante el proceso de investigación. Bueno, otro elemento que es fundamental y que de hecho es como la base de cualquier evidencia que se vaya a estudiar o que se vaya a recoger, se vaya a recolectar o que se vaya, sobre la cual se vaya a buscar información relevante, es la cadena de custodia. Y la cadena de custodia está soportada por un documento, por una forma, vamos a llamarle una forma, que al final de cuentas, como no es una sola forma la que se genera, sino que se pueden crear más de una forma, llenar, digamos, más de un formato. Esta parte constituye todo un historial del proceso desde que se inicia con la recolección de la información. Vamos a enseguida ver lo que son las etapas. De manera que en este formato, pues, básico, voy a mostrarles ahorita un ejemplo de formato, no quiere decir que ese es el único, sino es una manera de presentar el formato de cadena de custodia, o el formato de custodia, formato en el que se registra información desde, ese formato obviamente lo va a llenar el investigador o el personal de la organización que esté a cargo de la investigación. Y bueno, se va a registrar desde el momento en que se recolecta cada evidencia de cada una de estas, se tiene que registrar de qué tipo de caso se trata, si se tiene que ver con alguna empresa que haya solicitado la revisión del caso o la investigación del caso, pues se tiene que registrar qué empresa es, se tiene que registrarle, como decía ya, registrar información de cada elemento que puede contener evidencia importante. Se tiene que registrar cómo fue adquirida, se tiene que registrar cuándo se almacena, se tiene que registrar qué se llevó a cabo, se tiene que registrar dónde está la evidencia original, se tiene que registrar la persona que está haciendo uso de ese elemento que guarda algún tipo de evidencia.
Y lo que se busca, ahorita voy a regresar con el formato, con esa cadena de custodia, es responder a algunas de estas preguntas que son esenciales. Es decir, una de las primeras cosas es saber de qué evidencia se trata. Si se trata de una computadora, se trata de un disco duro, se trata de una cámara digital, se trata de información que está en la memoria, se trata de información que está cruzando la red, etc. Se tiene que registrar en dónde se encontró la evidencia, es decir, en la oficina del área de cómputo, se encontró en un área de alguna persona que está relacionada con el caso, se encontró en la oficina del director, etcétera. Se tiene que establecer, se tiene que registrar esa información. Se tiene que registrar también en este formato cómo se adquirió la evidencia, si se recogió, si se recogió un disco, si se recogió una cámara, si se tuvo que acceder de manera inmediata a la búsqueda de la información en un dispositivo que estaba encendido. Luego vamos a revisar aspectos relacionados con el estado, digamos, del dispositivo, sobre todo cuando hablamos de una computadora. Se tiene que registrar cómo se transportó la evidencia, se tiene que registrar, responder en dónde está, en dónde fue guardada el elemento original que guarda la evidencia para evitar que se corrompa. Se tiene que establecer cuántas, aquí no dice específicamente, pero cuántas copias, digamos, pero vamos a llamarle copias forenses o imágenes forenses se obtuvieron del dispositivo, del medio original, sobre todo si hablamos de un disco duro, de una USB, es decir, de un medio de almacenamiento. Hay que tomar en cuenta que se va a trabajar siempre con las imágenes forenses. Se tiene que responder, se tiene que establecer en ese formato cómo se examinó la evidencia digital, es decir, qué tipo de herramientas se usaron. Se tiene que registrar quiénes accedieron a la evidencia, cuál fue la razón, es decir, justificar el acceso a la evidencia, es decir, que estuvieron buscando, qué tipo de información estaban buscando, qué querían, a qué querían, digamos, qué querían relacionar con esa información que estaban buscando, cómo se usó la evidencia digital durante la investigación. Aquí va más propiamente donde podría caber el hecho de relacionar inclusive evidencias o pruebas, ¿no? Las evidencias que se recogen, se recolectan o se encuentran, normalmente no van a usarse de manera individual, sino que es muy probable que se establezcan relaciones entre ellas para poder ir concluyendo acerca de si resultó útil o no resultó útil, ¿sí? Pues no todo lo que se recolecte, digamos, puede ser que sirva, ¿sí? Cuando se recolectan las evidencias, es posible que algunas no aporten información importante. Y eso también se establecerá en la cadena de custodia, es decir, en un formato, en el formato que se haya definido. Me voy a regresar antes de pasar acá, me voy a regresar a presentarles el formato de la cadena, un ejemplo de formato de cadena de custodia.
para que lo analicemos. Sí, ahí está, eso es un ejemplo de formato, no quiere decir que así van a ser todos. Pues cada organización puede definir un formato más amplio, más amplio sobre todo, porque este es como un formato básico. Si checamos, de hecho, vamos a verificarlo después con alguna herramienta para ver cómo se parece contra el formato que presentara alguna herramienta donde con la que se recojan imágenes forenses. Y vamos a checar al menos una herramienta que trae el formato o que trae una especie de formato para registrar las imágenes información de las imágenes que se obtienen. Sí, entonces chequen, a cada caso se le da un número de caso, ¿sí? Y se establece quién fue la organización que pidió la investigación. Se registra quién es el investigador que está a cargo, normalmente pues aquí va a ser el director o quien. Si la organización forense es grande, pues puede ser que tenga líderes de casos. Entonces, si fuera así, pues tendríamos el responsable de caso, ¿no? Aquí como investigador, el responsable del caso. Por si hay muchos casos, pues a cada caso tal vez es probable que se le asigne un responsable, y ese responsable pues puede tener un equipo de trabajo. Naturaleza del caso, pues aquí está escribiéndose de qué se trata, si se trata de un delito penal, si se trata de un delito civil, si se trata de una violación de política. Entonces se establece de qué tipo es ese caso. Y de todo lugar donde se obtuvo la evidencia, puede ser que sea en una oficina, ¿no? Sería lo más típico, hablando de si fue una empresa la que solicitó la investigación del caso que tiene que ver con el delito. Entonces, lo más común, lo más típico es que sea alguna oficina, la sucursal, la matriz principal de la empresa, o posiblemente si se está acusando, vamos a llamarlo así, a algún empleado, es probable que se esté hablando de la casa del empleado, tal vez. Ok, y lo que sigue es, de hecho aquí vamos a hacer un ejercicio antes, tomando en cuenta pues, sobre todo esta parte, y lo que sigue es ir describiendo cada evidencia. Entonces cada ítem que dice aquí se refiere a una evidencia, ya sea que hablemos de la computadora, de una computadora en su conjunto, o que hablemos de los medios de almacenamiento, ¿sí? Puede suceder una u otra, o ambas. Por eso aquí se registra, si se trata de un equipo completo, digamos una lab, pues escribe aquí la que es una lab determinada, se especifica del fabricante de la lab, o sea, la marca, se escribe el número de serie, el modelo, y así se sigue con cada elemento. Vamos a suponer que lo que sigue, si acá otro elemento no es un dispositivo completo, sino un medio de almacenamiento, por ejemplo, un disco duro, entonces especifica aquí que es un disco duro de tal capacidad, las características principales del disco duro, la marca del disco, su número de serie o modelo, lo que aplique, se apliquen las dos cosas, si aplica solamente alguno de los dos, pues alguno de los dos. Entonces, todo lo que se pueda obtener se especifica aquí. Chequemos que entonces estos tienen que ver con la evidencia original. Y aquí recuperada por, aquí se especifica quién está recogiendo esa evidencia. Es muy probable que no sea el investigador que se registró acá arriba, sino el empleado o el técnico que está trabajando para ese equipo, ¿sí? La fecha y la hora en que se hizo la recolección, si estamos hablando del proceso inicial, ahorita vamos a checar esa parte. Si no fuera eso, pues aquí estarían diciéndose
ya a lo mejor del registro de una actividad posterior. Si hablamos de la evidencia original, esto tendría que ver con la evidencia original, es evidencia colocada en el locker o en un mueble que tenga manera de asegurarlo, pues le puse ahí el locker. Entonces ahí va a quedar, aquí se va a establecer qué es lo que se guardó en el locker. ¿Sí? Si se guardó todo lo que se especificó acá arriba, o a lo mejor se guardaron en diferentes partes, en diferentes muebles, para que se establece qué cosa se guardó en qué parte, la fecha y la hora. Luego en la otra sección, esta va más enfocada a cuando ya una o más evidencias se empiezan a revisar, pues es evidencia procesada por quién, y luego la liberación de la evidencia o a quién se le entregó esa evidencia, y la fecha y la hora de este proceso que se llevó a cabo. ¿Sí? Puede ser que aquí se haya registrado solamente algún elemento, no todos, sino que uno o dos, y se especifica aquí quién la procesó, o sea, quién la usó, digamos, quién la usó, y si cuando se liberó, si se regresó a Locker también, sobre todo hablemos aquí, cuando hablo aquí de evidencia procesada, ya estaremos hablando de la copia. Sí, se trata de un medio de almacenamiento de la copia, que es uso de la imagen forense y que igual pues, también se tendrá que guardar. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta ahí hay preguntas, alguna pregunta. Si no, continuamos. No, profe, no. Ok, entonces seguimos. Me perdí aquí. Ahí vamos entonces ya está esto. Y bueno, esas son las etapas que se establecen durante la investigación del caso. ¿Sí? Dependiendo de el material de apoyo, pues es posible que encontremos diferentes etapas, pero generalmente buscamos una coincidencia. Sí, yo ahora estoy presentándoles estas etapas, me parecieron más cortas, más que cortas, menos etapas, pero que de todas maneras se involucran todas las actividades que tienen que ver con un caso. ¿Sí? Entonces, de manera general, podríamos entender que durante la adquisición en la primera etapa es cuando se va a recoger, ahorita vamos a detallar, se va a recoger cada evidencia. Para ello, obviamente, no se puede llevar a cabo esta etapa si no hay un documento, digamos, expedido por una autoridad legal que autorice, o cuando menos que lleve la autorización. A lo mejor el documento no lo hace la autoridad, pero sí tiene que llevar la autorización de la autoridad para que se pueda proceder a presentarse al lugar donde se va a llevar a cabo la recolección o la búsqueda de la evidencia. Puede suceder una de las dos cosas, ¿sí? La recolección, o puede suceder la búsqueda. Ahorita vamos a ir detallando esa parte. Ajá. En la segunda etapa, en la etapa de identificación, se detalla un poco más, ya se detalla en términos de cómo se llevó a cabo cómo se va a llevar a cabo la búsqueda de la información. Esto puede ser que suceda en el mismo lugar, o puede que suceda en el laboratorio de la organización forense. Se va a identificar qué tipo de información se va a buscar, tener claro qué se va a buscar y en dónde se va a buscar.
Y durante la evaluación, desde la tercera etapa, se va a hacer un análisis de cada una de las de cada uno de los tipos de información que se determinó y que se encontró cierta información. Ahora se va a analizar para revisar si realmente es útil, si aporta datos que puedan servir para ir pues resolviendo, teniendo elementos para el caso que se está resolviendo, ¿no? Porque el caso puede ser que sea para tener elementos para incriminar, digamos, a un sospechoso, o tener elementos para este, defender o para liberar de culpa a alguien relacionado con el caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pudiera ser que inicialmente, ahorita adelantito vamos a revisarlo, que inicialmente el caso apunte, digamos, a una persona y que se esté acusando, y que cuando llevamos a cabo la investigación, esa investigación dé como resultado que no se encontraron elementos técnicos, o sea, de evidencias digitales como para incriminarlo, sino que va a servir para librarlo. Pero lo que hay que tomar también muy en cuenta es que el investigador forense no va a decir, no, yo no le encontré culpa, sino simplemente lo que va a decir es que no encontró evidencias que relacionen, como en este caso que les pongo, estaría diciendo que no encontró evidencias que relacionen al implicado, por ejemplo. ¿Sí? Y ya quien estará dando su veredicto final, pues tendrá que ser el jurado, el juez, los entes de la parte legal serían los que estarían, que de acuerdo a la información que se presentó, digamos, a las pruebas forenses, pues estarían determinando si hay o no culpa, por ejemplo. Y bueno, de esta información que se obtiene acá, ahorita vamos a detallarla, les decía, de aquí se toma la información ya, digamos, procesada, y aquí se organiza y se presenta, es decir, se organiza, se genera un informe en la capa, en la última capa, la de presentación. Aquí el investigador, el responsable, digamos, va a tomar la información que le haya dado su equipo técnico, si tiene un equipo técnico a su cargo, va a tomar la información que le proporcione, traída sobre todo de la fase previa, para armar un informe detallado donde va a explicar lo que se encontró de una manera que sea entendible para las personas que obviamente no son técnicas. Eso es bien importante, ¿no? El investigador tiene que hablar dos lenguajes, un lenguaje técnico para trabajar con su equipo y un lenguaje más light o más común, digamos, para que pueda ser entendido con la gente que no sabe de términos técnicos. Y ahorita vamos a detallar cada una de estas etapas. Ajá. Entonces, de alguna manera, si checan, aquí en la primera etapa, en la de adquisición, pues se responde a estas preguntas. ¿Qué evidencia se obtuvo? Por ejemplo, pues encontré, si la información que se quiere obtener y de acuerdo a lo que se tiene o cómo se armó la solicitud de caso, tiene que ver con computadoras, tiene que ver con discos duros, tiene que ver con cámaras digitales, o tiene que ver con celulares. Los elementos que tengan relación con el caso son los que se van a obtener. A eso se refiere con qué evidencia fue obtenida, y eso se va a registrar, que de cada evidencia que se obtenga se va a registrar en la forma de la cadena de custodia. ¿Quiénes recogieron la evidencia? Pues también va a la cadena de custodia. Entonces, eso quiere decir que esa formita de cadena de custodia
se usa desde la primera etapa, ¿sí? Desde ahí se empieza a usar, no quiere decir que nada más ahí se use, sino desde ahí se empieza a usar para que se tengan elementos de registro de qué se obtuvo, quiénes se lo obtuvieron, dónde fue recogida, es decir, en qué lugar, cuándo, la fecha, cómo se adquirió. Esto tiene que ver con, les decía, la evidencia puede ser que se recoja simplemente, es decir, los elementos, que serían los elementos, el disco duro, la computadora, una impresora, un celular, etcétera. ¿Cómo se adquirió? Bueno, se estaría diciendo, bueno, se recogieron estos dispositivos. Esa sería una forma. La otra forma sería, bueno, la evidencia se buscó y se obtuvo directamente en el lugar. O sea, no se movió el equipo, se buscó la información que interesaba, pero en los equipos, vamos a verlo, a detallarlo luego. Entonces, a eso se refiere con el cómo se adquirió la evidencia. ¿Sí? Allá que está, dice, esto tiene que ver con lo último que les comenté, cómo se puede adquirir la evidencia. Pues se puede llevar a cabo a través de una búsqueda en sitio y recolectar la evidencia. Eso sería que se llevó a cabo en el sitio. Que de otra manera se puede obtener la evidencia. Dice, se puede hacer una copia completa del medio. Esto tiene que ver con lo que vamos a trabajar, que son las copias forenses. Sería una copia, pero no una copia normal, sino una copia forense o una imagen forense. ¿Sí? Dice, para que se examine fuera de sitio. Entonces, cuando decimos que se examine fuera de sitio, quiere decir que se va a trasladar, se va a mover, se va a transportar. Por ahí ya les había hablado de que la evidencia se pueda transportar. ¿Y a dónde se va a transportar? Pues normalmente pues, a un laboratorio forense. ¿Sí? Un laboratorio forense de la organización, un laboratorio forense sí, de la organización legal, tal vez. Eso también puede ser probable, no les había mencionado, pero pudiera suceder eso, que no haya una organización forense como tal, independiente, privada, a la que se recurra, sino que la propia organización gubernamental tenga su área forense y es la que se encargue de resolver un caso, ¿no? Desde el punto de vista forense. Ajá. Entonces, el último punto, pues básicamente soporta lo primero, ¿sí? Nada más que, perdón, la segunda, el segundo, es un complemento. Los dispositivos bajo sospecha pueden ser incautados para su revisión fuera de sitio. Y básicamente aquí lo que estaríamos comentando es que si se puede o si es necesario llevarse no el medio de almacenamiento, sino todo el dispositivo, les ponía el ejemplo de la lab, pues ese sería un elemento, una evidencia que se estaría recogiendo. El término legal acá es incautar, se incauta el dispositivo, ¿no? Para su revisión forense. ¿Y a dónde se va a llevar? Pues al laboratorio forense o al área forense de la organización. Profe, ¿Sí? pero para incautar una evidencia se necesitaría un documento por parte del juez o nada más así. Sí, les decía que acá atrás, bueno, no lo puse, pero desde aquí por acá les comenté que antes de recurrir al lugar, el investigador forense debe de llevar un documento que le autorice, sí, que le autorice presentarse y obviamente recoger la evidencia, incautar la evidencia en caso de que sea necesario, ¿sí? Y ese documento debe ser autorizado por una autoridad legal. No puede un investigador forense, a menos que se trate de, es decir, siempre que se hable de que hay una autoridad legal de por medio, el investigador tiene que llevar un documento de la autoridad legal, ¿sí?
Si hablamos de que no se trata de una investigación legal, sino de una investigación privada, acuérdense de que el caso también puede ser por una petición de una organización privada, pero para que todo quede internamente, es decir, que no se ventile legalmente, sino lo único que se quiere es checar qué sucedió, que pues, si se violó una política o no se violó una política. Entonces quien hizo la petición es la empresa directamente al investigador forense, ¿sí? Y entonces el documento, digamos que de todas maneras sí debería de ir para que se ampare el investigador, ese sería firmado o autorizado, pero por el director de la empresa. ¿Sí? Y es conveniente también. O sea, no es posible que yo vaya como investigador y decir, bueno, ¿saben qué, señores? Yo soy el investigador forense y voy a revisar sus máquinas porque me lo manda todo su director. ¿Sí? A lo mejor algunos empleados no dirán nada, pero quienes sepan el proceso que debería de seguirse, independientemente que sepan de cuestiones forenses, pueden decir, ajá, a ver, pues identifícate cuando menos de entrada. Y para ser más preciso sería, ¿y dónde está el documento? Porque ahorita no está el jefe, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, siempre es importante que haya un documento con el que se ampare el forense, independientemente que ese documento sea expedido por una autoridad legal o por el directivo de la empresa, cuando no se trate de un caso legal como tal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, sí, es esencial esa parte. Sí, inclusive, si no se tratara de un caso forense, le estamos hablando de un caso forense, si no se tratara de una auditoría, por ejemplo, de una auditoría de seguridad, una auditoría de seguridad la puede mandar a solicitar precisamente el director de la empresa o de la organización. ¿Sí? Entonces, si los empleados no están enterados, pues puede suceder una de las cosas que les comenté. Pero lo importante es que siempre el investigador, en este caso sería el auditor el auditor de seguridad, tiene que llevar el documento que, cuando menos el oficio, a lo mejor si no hay un documento, el oficio de solicitud del director de la empresa o del presidente de la empresa, donde diga que está mandatado para hacer una auditoría. Si no es válido o estarían incurriendo el mismo en una falta si no legal, cuando menos de estar de una intrusión. Inclusive si es un auditor y no lleva ningún documento que lo ampare, pues para la empresa o para los empleados ese es un intruso, ¿sí? Porque no lleva autorización. ¿Sale? Bien. Esto otro que les señalo aquí es súper relevante, ¿no? Mis factores que van a determinar cómo se va a manejar la evidencia. ¿Qué sucede? ¿Qué podría suceder con la evidencia si no se puede, si hay digamos, un candado interno, algo que impida que se tenga que llevar fuera de sitio la evidencia? Dice, lo que se debe de tomar en cuenta es el investigador o el equipo del investigador cuenta con las herramientas, tiene las herramientas en sitio, lleva su maletín de herramientas para que pueda llevar a cabo una búsqueda en sitio, o si no es el responsable, sino que es el técnico que cuenta con el conocimiento, los conocimientos y las habilidades necesarias para llevar a cabo la búsqueda. ¿Sí?
Si es así, pues, si es así y no se puede mover el equipo, pues pues, sí va a ser factible llevar a cabo la búsqueda en sitio. Si no, se tendría que tal vez pedir a la organización forense que indicarle qué tipo de herramientas se necesita. También hay aspectos que tienen que ver con el tiempo, es decir, la organización como tal podría decir, bueno, de entrada este equipo no se puede mover, porque no puede parar, por ejemplo, imagínense un banco y que se quiera mover al servidor principal o un servidor que es clave en el banco. Entonces, deben de considerarse el equipo investigador debe revisar qué tipo de herramientas podría necesitar para que las pueda solicitar al área, a su oficina. Si le dicen, ¿sabes qué? Si le están preguntando por el tiempo, también tiene que hacer un cálculo, si tiene que ser capaz de calcular qué tanto tiempo podría llevarse en hacer las operaciones de búsqueda en el sitio. ¿Para qué? Para que eso quede registrado. ¿Sí? Y no solamente para que quede registrado, para que haya un compromiso. De hecho, se genera un compromiso con la empresa que está siendo investigada o en la que está donde está el equipo o los dispositivos que están siendo investigados. ¿Sí? Entonces, no, y hablar de tiempo, pues no es así de fácil, ¿no? No es tan fácil como decir, me voy a llevar 1 hora, o me voy a llevar 4 horas, o eso sería como que como investigador diga el tiempo que voy a necesitar. Tal vez si al decir no me pone en condiciones estaría bien, pero si resulta lo contrario, me dice, sabes que pues te voy a dar tanto tiempo para que lleves a cabo la búsqueda o lleves a cabo tu trabajo, porque pues, el responsable de la empresa no sabe de estos aspectos, podría decir, bueno, yo te voy a dar tanto tiempo para que hagas el trabajo que tengas que hacer para que resuelvas lo que tienes que hacer aquí. Eso es más crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque se implica revisar con cuánta gente, con cuántas personas pueden trabajar para poder generar resultados en el tiempo que les están condicionando. ¿Qué otra cosa es un factor también que determina cómo se va a manejar la evidencia? La complejidad del sistema. ¿Qué pasa si no se trata de, digamos, de computadoras, de labs, digamos, de dispositivos comunes, sino si se trata de computadoras grandes que no se pueden mover? Hablemos de hardware, que no se pueden mover. O hablemos de software, igual, que no se puede hacer. Yo les decía que no se puede parar, no se puede detener. Entonces queda como opción pues la búsqueda en sitio. Dice, demandas técnicas de búsqueda, bueno, de alguna manera tiene relación con la primera. Si se va a llevar a cabo la búsqueda en sitio, si no hay condiciones para sacar el equipo o sacar los medios, llevarse los medios, pues la opción que se tiene es llevar a cabo la búsqueda o el proceso, digamos, completo en sitio. Entonces se tienen que revisar con qué herramientas, se tiene que determinar con qué tipo de herramientas se va a trabajar. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto esencialísimo es, de alguna manera tiene que ver con a lo que hace rato les comentaba? Y aquí va más, bueno, aquí va preciso en términos de que haya una política de privacidad de entrada y la otra política tiene que ver con la existencia de información privilegiada. Cuando hablamos de información privilegiada, pues ya estamos hablando inclusive de información más allá de la confidencial.
y los dispositivos desean incautar. Es decir, ni siquiera se trata de tener información confidencial de la empresa, sino que hay otro tipo de información que está más arriba de la confidencial, o pongámosles ahí información clasificada, por ejemplo. Imagínense que se está llevando a cabo el caso dentro de una organización militar, pues ahí no, es muy probable, de hecho es casi seguro, que exista información clasificada. Entonces, información clasificada quiere decir que o sea, solamente los altos mandos de la organización tienen acceso, o sea, no cualquiera, ni dentro de la organización donde están, sino que dentro de ahí todavía hay ciertos mandos que tienen acceso a cierta información, a todas las operaciones, ¿no?, que se lleva a cabo con la información. Entonces eso también es un factor fundamental. Sí, de hecho, cuando se trata de información en un lugar pues delicado, vamos a llamarle un área de seguridad, un área militar, es muy probable que que el equipo de investigador no esté solo, sino que esté siempre vigilado. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de que cuidar que no se pase el equipo de investigación con la información que está buscando. ¿Ok? Entonces voy a terminar las etapas y yo creo que ahí vamos a cerrar la parte de exposición. Ajá, entonces todo eso tiene que ver con adquisición, ¿no?, de las evidencias. ¿Qué sigue? Dice, en la segunda etapa, la etapa de identificación, se va a documentar de dónde se origina la evidencia, si se está obteniendo de un medio de almacenamiento, cómo se va a obtener la información, de qué manera vas a buscar. Básicamente tiene que ver con dónde la busco, dónde va a depender primero de qué tipo de información ando buscando y si la puedo obtener de una manera fácil. Una manera fácil sería a través de búsqueda, ¿no?, normalmente de palabras clave. La otra forma de identificación es decir, de buscar la información es a través de lo que se conoce como término técnico de file carving, que no es como si me ponga a excavar. Sí, y aquí nos ponen los ejemplos de dónde puedo buscar, ¿sí?, lugares específicos. Dice, bueno, una es en ciertos archivos específicos o lugares específicos, a través de cabeceras, que es algo que vamos a revisar, pies de archivo, u otros, como el ejemplo que les puse de lo que son los espacios no asignados, los espacios de archivos o los archivos borrados. Entonces, aparte, esto va a quedar documentado en la etapa de identificación. Ajá, entonces aquí, archivos borrados, espacio no asignado, cluster, slash space. Ok. Después, la tercera etapa es la etapa, digamos, como que la etapa clave para determinar si hay información, si se encontró información útil. Es la etapa de evaluación. En esta se hace un análisis profundo, digamos, un análisis más preciso de la información para determinar precisamente o depurar, digamos, depurar la información que puede servir para ayudar a resolver el caso al que se está enfrentando el equipo de investigación. Ajá, y entonces en esta etapa se busca que la información que se encuentre le pueda servir para decirle al analista forense ciertos datos acerca del delito, o sea, hablamos del delito en sí, o del sospechoso, dice, o de la víctima, es decir, la que fue dañada, la que fue afectada. ¿Cómo es que esa información, se tiene que responder a cómo es que esa información está en ese dispositivo?
quién la puso ahí. Por ejemplo, esta pregunta, por ejemplo, puede dar lugar a que, bueno, a lo mejor se encuentra la información en un dispositivo determinado, en el dispositivo de una persona a la que se está acusando, por decirlo así, se está como sospechoso, pero que cuando se investiga, bueno, en el proceso de investigación resulta que esa información pues no la manejó, ni sabía el sospechoso que existía ahí. Entonces, si esto fuera así, por ejemplo, serviría esta información para determinar que el sospechoso no tiene la culpa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si inicialmente estaba siendo acusado con esto que se encontró y con la información que se encontró y las pistas que dieron lugar a que el sospechoso ni siquiera sabía de la existencia de esa información ahí y de qué se trataba, y se puede determinar que efectivamente que eso así es, y que se puede llegar a determinar con información adicional que quién puede ser la persona que realmente colocó ahí la información. Entonces como que da un giro, puede dar un giro al caso, ¿no? Pero técnicamente solamente se va a proporcionar la información, ¿no? Para que ya el juez decida. Dice que quién colocó la información, el sospechoso o alguien más. Van ligadas estas dos preguntas. Dice, de tal manera que un acusado podría reclamar no ser responsable de la información encontrada en su dispositivo. Eso es lo que le estaba platicando. Entonces debe responder al quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Ajá. Entonces con el análisis se tiene que responder a esas 5 preguntas. Sí, y como les decía, ¿cómo se va a responder a esas preguntas? Pues con la relación, o sea, la asociación de cada una de las evidencias que se tenga. No es posible que con una sola evidencia se pueda responder a todas, sino que tal vez con una evidencia se logre saber el qué, es decir, que encontré, con otra evidencia encuentra a lo mejor el quién lo puso, por ejemplo, con otra evidencia se pueda encontrar cuándo se puso, dónde, por qué, cuál fue la razón, ¿no? El por qué sería como, cuál es la razón que motivó a que se haya colocado ahí la información. En fin, todo va a depender del tipo de caso de que se trate. Ajá. Ok, ya se tienen allá, esos serían, digamos, los hallazgos que me dieron lugar a responder a esas preguntas que son clave en la etapa de evaluación. Entonces, con esas ya información depurada que me está dando respuesta a esas preguntas, se genera el reporte, ¿sí? Se genera el reporte. Ese reporte pues va a ser un informe bien estructurado, ordenadito, y que va a ser bien claro para que pueda ser entendible, claro, en el sentido de que sea entendible por los jueces, ¿no? O sea, la gente que esté en el juzgado, en el jurado, en la parte legal. Y el papel del investigador, en este caso sería el responsable. De entrada, y esto que les estoy comentando ahorita, es bien importante que si tenemos lo que les había prometido, que si tenemos la plática con un experto investigador forense, pues le preguntemos si esto es cierto. Y si durante su testimonio, chequen que el investigador va a dar un testimonio, porque ese testimonio va a ser acerca de las pruebas que él va a presentar, las pruebas técnicas. Durante su testimonio, el investigador debe de indicar su perfil esencial. Cuando menos aquí en México, un investigador forense no puede dedicarse a esa actividad si no cuenta con un título del área de computación, o sea, de un área de TI, para no ser limitado a computación, del área de TI. Sí, de entrada, es cuando menos su título de ingeniero en computación, ingeniero en informática, ingeniero en sistemas, alguna ingeniería o alguna licenciatura en general en TI,
Y si tienes certificaciones, pues mucho que mejor, ¿no? Si esas certificaciones serían mucho más de peso si son enfocadas al área forense, sea su área. Debe explicar también qué método usó para recabar, para llevar a cabo el caso, es decir, para desarrollar el caso. Debe de validar los procedimientos que aplicó para poder obtener los hallazgos que está presentando. Debe de explicar cómo manejó la evidencia, y eso tiene que ver con el hecho precisamente de hacer énfasis en que la evidencia con la que trabajó fue con una copia forense, así que no tocó la evidencia original, porque si, digamos, dice que trabajó con la evidencia original para que no tuviera problemas, pues desde ahí ya se cae el caso. O sea, ya puede ser un punto bastante en contra. Ajá. Y como se señala acá, dice, la cadena de custodia es una pieza determinante. O sea, por eso es que digamos, tiene una parte fundamental en el informe. Esa cadena de custodia es este conjunto de documentos que se han generado donde dice cómo se fue llevando, cómo se fue tratando cada evidencia, cómo se fue manejando. ¿Sí? Ese manejo de evidencia va registrado allí en la cadena de custodia. Y dice, ¿qué más? En el informe o adjunto al informe o junto con el informe, digamos, se presenta precisamente cada evidencia original que se recogió cuando esta es recogida, y las imágenes con las que se trabajó. ¿Para qué? Para que efectivamente se diga, mira, aquí están las evidencias originales y aquí están las imágenes con las que se trabajó. ¿Para qué? Para que si hay de la otra parte duda o quiere verificar si efectivamente no se alteró la evidencia original, pues se presenta, ahí están las evidencias originales y ahí están las copias forenses. Entonces, a grosso modo, este es digamos, los puntos principales del reporte forense o del informe forense, ¿sí? Se establece ahí un resumen al principio, digamos, o incluye un resumen de los hallazgos que son fundamentales, son clave. Se describe cada una de las herramientas que se utilizaron en cada etapa del proceso, ¿sí? O sea, señalar, ¿por qué es importante describir las herramientas? Porque de entrada estas herramientas tienen que ser aprobadas por la parte legal, o sea, no sé, es decir, tienen que estar reconocidas o aprobadas para ser usadas, autorizadas, pues, y se tiene que señalar para qué se usó cada una, es decir, bueno, estas herramientas o esta herramienta se utilizó para la adquisición de la evidencia o para las copias forenses, esta otra se utilizó para buscar, por ejemplo, en los lugares, ciertos lugares específicos del disco. Estas herramientas se usaron para hacer un análisis profundo de cada una de la información, para la extracción de información relevante, por ejemplo, o para relacionar la información y poder tener una conclusión. Todo eso va especificado ahí. Se describe el método usado para adquirir la evidencia, cada una de las evidencias. Se describe cada evidencia y los artefactos. Cuando hablamos de artefactos interesantes, se refiere precisamente a qué tipo de información se encontró allí. Y luego, ¿qué otra cosa lleva el informe? Se lleva explicación de los términos técnicos, es decir, como una especie de diccionario, de especificar el término técnico y cómo lo interpretamos de manera con palabras no técnicas, digamos, ¿sí? A fin de que eso ayude a que los abogados o la parte de el juez o los jueces puedan entender esos términos técnicos cuando estén leyendo el informe, ¿sí? Aparte de la explicación que ya dio el investigador forense. Ajá, y dice, y bueno, eso es lo último, ya es lo que comenté, se presentan los medios originales y las imágenes forenses.